Y así, con este sonido de una turbina en ralenti, te doy la bienvenida a un nuevo video de Perenganito. Este video va a ser en Cancún, Quintana Roo, y es lo que sucede justamente después del video que grabé sobre el aeropuerto de Querétaro. Si no lo viste, voy a poner un link en la descripción. Como les decía en mi video anterior, este vuelo es un vuelo muy cómodo, directo, de 2 horas entre Querétaro y Cancún, y lo hice a través de la aerolínea Volaris. Tal vez lo más cómodo del vuelo fue el costo, ya que lo conseguí en 830 pesos redondo por persona. Aquí les voy a poner mi itinerario, donde pueden ver que pagué los vuelos de 4 personas, mi familia, y fue un total de 3.320 redondo por los 4. Y un último vistazo a este Airbus A320 de Volaris que nos trajo hasta nuestro destino. Se van a dar cuenta que uno de los secretos para conseguir esta tarifa es que lo compré con mucha anticipación. Lo compré en septiembre de 2019 y viajamos en marzo de 2020. Y adicionalmente a la anticipación, yo también tuve que estar buscando constantemente y monitoreando los vuelos para ver cuándo tenía un muy buen precio, y así es como buscando encontré los que más me convenían. Como puedes ver, desde que llegas entiendes cuál es la vocación de Cancún. Lo primero que ves es la bienvenida con información de un centro nocturno, y un poquito más adelante vemos esta publicidad de lo que yo creo es uno de los atractivos turísticos más espectaculares que tiene Cancún, que son los parques de Grupo Xcaret. Como aclaración, Xcaret no patrocina de ninguna forma ni el video ni el canal, aunque me encantaría que lo hiciera. Ahora les voy a hablar de una cuestión que es una preferencia completamente personal. Yo siempre llego ya con todo reservado, todo comprado, todo pagado. En esta parte que van a ver aquí que dice que hay información turística, les adelanto, no es información turística. Si ustedes quieren pararse y quieren ver las opciones que tienen, porque te invitan a desayunos, etcétera, para que sepas de algunos planes y de algunos servicios que puedes comprar en Cancún. Adelante, solo ten muy en mente que no te van a dar información turística. Yo soy muy malo yendo a ese tipo de presentaciones porque quiero comprar todo, entonces por esa razón yo los evito como si fueran plaga. Pero si tú tienes la capacidad y la habilidad de ser bueno bateando vendedores, creo que le puedes sacar un excelente jugo a las diferentes cosas que te ofrecen nada más por ir a escuchar. Dado que a mí me gusta ir a conocer nuevos lugares, nuevas atracciones, etc., la opción para mí cuando ando en Cancún es rentar un auto. Y aprovechando que tengo el auto de renta, te voy a llevar por un recorrido del Boulevard Vulcán. En total son como 20 kilómetros, abarca toda la zona hotelera. Sin embargo, yo voy a transitar en este video nada más como unos 11 kilómetros, que son desde más o menos donde está la Plaza La Isla hasta donde está Puerto Cancún, y que debe ser una de mis cosas favoritas de Cancún, el ir por el Boulevard a Cuculcán. Yo recuerdo desde que era niño, siempre me impresionó que
No importa que ya parece que está lleno Cancún, siempre hay cosas construyéndose, siempre hay movimiento, etcétera. Y el ir viendo todos los hoteles y todos los desarrollos que hay sobre el bulevar es algo que disfruto mucho. Estamos llegando a la parte de Punta Cancún y aquí hay un montón de movimiento comercial y también de vida nocturna. De hecho, ahí hay un par de personajes disfrazados de una película de la cual solo debió de haber habido una primera parte y no sé quién rayos se le ocurrió hacer una segunda. Porque si piensan que las segundas partes son malas, la segunda parte de La Máscara no es mala, es lo que le sigue. You got
Este es el lugar al que por lo general vengo de compras cuando estoy en la zona hotelera de visita. A mí en lo personal me gusta mucho el Chedraui Selecto, y este en específico es diferente a cualquier otro que conozco porque está en varios pisos. Aquí vamos pasando a un lado del primer río de los 4 que vamos a pasar solo en este video, y es que al parecer estos de Río compraron terrenos en la zona hotelera cual político mexicano a punto de dejar el cargo. Estuve tentado a quitar esta parte donde no hay edificios del video, pero pienso que es una de las cosas que hacen únicas también el Boulevard Kukulcán, toda la vegetación que tiene Cancún.
Subirse a esta torre panorámica tiene costo, pero puede ser gratis si muestras el brazalete de un parque de Grupo Xcaret. La ventaja es que cuando subes puedes tomar unas muy buenas panorámicas de la zona hotelera. Es más, aquí te dejo algunas que tomé yo. Si el precio del vuelo se te hizo ridículo, agárrate que el de la renta del carro parece broma, pero de las buenas. En total renté carro por 9 días. No era nada del otro mundo, es un carro compacto como buen perenganito, fue un Cavalier. Y la verdad me trajo algo de nostalgia porque en algún tiempo tuve un Cavalier 98. Y el recibo no me dejará mentir, que lo están viendo, por 9 días me cobraron menos de 95 pesos. No 95 pesos por día, 95 pesos en total, es decir, la renta del carro me salió un poco más de 10 pesos al día, ni lo que cuesta una coca. Y sí, es cierto que me tocó una tarifa promocional y toda la cosa, pero aún así he encontrado por lo general unas muy buenas tarifas para la parte de la renta. Y aquí es donde viene el verdadero truco. Donde hacen el negocio de la vida las empresas que rentan auto es en el seguro. Si te ha tocado rentar aquí en México, seguro notaste que del puro seguro era una buena lana. Comúnmente puede ser aún más que la renta. A mí me han tocado pagar rentas de 2.500, 3.000 pesos por una semana y el seguro que me ofrecen vale desde otros 3.000 pesos adicionales hasta 8.000 varos. Una locura así. Básicamente lo que cuesta el seguro de todo el año de mi carro. En esta renta lo que hice fue declinar los seguros que me ofrecieron. No porque me gusta jugarle al valiente, sino porque tengo una tarjeta que me cubre los seguros de la renta de autos. Así que a Hertz solo le pagué los 95 morlacos. Y ese es uno de los beneficios que veo que comúnmente pasan desapercibidos. En mi caso tengo una tarjeta de Bancomer, alias BBVA, y es una tarjeta platino. Al ser plástico de Visa Platinum, incluye seguros con carros de renta. Si tú tienes una tarjeta que es una Visa Platinum, aunque sea de otro banco, lo más seguro es que tengas el seguro incluido. Solo hay que tener dos cosas en mente. Uno, recomiendo ampliamente que imprimas la póliza del seguro del auto de Visa. Esa la sacas del portal de Visa con la información de tu tarjeta. Yo lo hice antes de irme a Cancún. La segunda es que te van a hacer un cargo preaprobado bien chido en tu tarjeta. En mi caso me hicieron un cargo como de 35,000 pesos, los cuales cuando regresas el carro en las condiciones que te lo prestaron, te lo reintegran. Es solo una preaprobación, como cuando el Uber te tumba el estimado lo que va a costar el viaje y si lo cancelas te lo regresan igualito. Esto lo hacen para que si llegas a tener un accidente o llegas a golpear el carro, lo que sea, ellos cubren con eso la reparación del auto. Y entonces tú ya haces válida tu póliza del seguro de auto de Visa. Y así fue como conseguí la mejor oferta de auto de la vida. Como siempre te quiero agradecer por el tiempo que tomaste viendo este video. Ojalá y te haya servido de algo y también ojalá y te haya divertido.
Cualquier comentario, pregunta, etcétera, es bienvenido. Los contesto todos. Yo tampoco tengo muchos, así que adelante. Un like va a ser muy agradecido en el canal. Si te interesan los videos que estoy subiendo, no dudes en suscribirte y pronto voy a subir más contenido.